Acompañando, y vamos a hablar de esto que ya lo hemos anunciado ayer, esta decisión de los cardiocirujanos de no colocar stent ni angioplastías, las programadas, aclaremos, por 48 horas, una medida de fuerza que arrancó, reclama de no solo mejores honorarios para el sector, sino también porque dicen que el sistema está en crisis. Sí, ¿Sí? Y hablan de también las dificultades en el acceso a los insumos. Exactamente. Bueno, estamos en comunicación con el cardiocirujano Lisandro Díaz Beltrán. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo le va? Un gusto escucharlos. Igualmente. A ver, ¿cómo se está cumpliendo en el país esta decisión de los cardiocirujanos? Bueno, esto comprende a los cardiólogos intervencionistas, que son una parte del equipo nuestro, que son los que hacen este tipo de intervenciones en la sala de hemodinamia, que son las denominadas los cateterismos intervencionistas. Uh-huh. Ellos hacen un trabajo complementario, colocando este tipo de prótesis en pacientes con ciertas dificultades a las cuales nosotros no podemos acceder. Entonces ellos intervienen en ese tipo de pacientes. Esto es una medida que obedece varios aspectos, digamos, por lo que estamos viendo y leyendo. Uno que viene arrastrado y que bastante pudo normalizarse en el último tiempo, pero que no pudo normalizarse del todo, que es el de la provisión de insumos. Uh-huh. La provisión de insumos, todos estos insumos que se utilizan, y como la gran mayoría de insumos que utilizamos en nuestra especialidad, son todos importados. Los stents específicamente, que son unas prótesis tubulares que dilatan arterias, a pesar de que el material con el que se fabrican, que es el nitinol, está extraído de Jujuy, las prótesis se fabrican en el exterior y tienen un costo en dólares para nuestro sistema que muchas veces es difícil de afrontar. Ese es un problema. Por un lado, la importación nunca pudo restablecerse a lo normal, y muchas prótesis, a pesar de que entran bastante a cuentagotas, y hay que los stocks son difíciles de establecer. A veces no hay stock suficiente, etcétera. Eso todavía no está normalizado. Uh-huh. Otro problema importante que hay es con respecto a los pagos. Son dos. Los honorarios quedaron muy retrasados, tanto en la especialidad de los cardiólogos intervencionistas como en muchas intervenciones que realizamos nosotros los cirujanos. Los honorarios quedaron muy desfasados, y muchas de estas intervenciones, a pesar de que se realizan en centros privados, muchas se realizan en centros públicos, y eso genera un sacrificio extra para el profesional. En los centros públicos los honorarios no se pueden cobrar como en un centro privado, y los sueldos son extremadamente bajos para el cada vez más creciente número de pacientes, además. Y el otro tema con respecto a los honorarios es que los honorarios, sobre todo en el privado, tienen un circuito bastante vicioso. El diferimiento de pagos de las intervenciones y los procedimientos realizados tardan mucho en llegar al profesional. Hay bastante intermediación, las obras sociales tardan en pagar. También los módulos que rigen el pago de honorarios, insumos, prestaciones, etcétera, en el sector privado quedaron también muy retrasados, y son tanto las intervenciones que realizan los cardiólogos intervencionistas como nuestras cirugías, son todos procedimientos de mucha complejidad y que llevan mucho insumo, y que hay que estar todo el tiempo estoqueando y proveyendo. Así que el frente tiene varios aspectos. Esto de hacer una retención de procedimientos, digamos, como un paro, es una medida importante en un sentido como para exponer el problema, es una manera de exponer el problema. Y todas estas intervenciones que se realizan son muy importantes,
pero no tienen un número que impacte directamente en la visual de la población. No sé si me explico. Sí, o sea, sí. hay un número de procedimientos importante por día. Por ejemplo, el Instituto de Cardiología ahí en Corrientes Sí. debe realizar entre 15 y 20 procedimientos por día. Doctor, ¿Entienden? perdón que lo interrumpa, pero hoy hablábamos Sí. con el doctor Vallejos y que para el día de hoy, por ejemplo, tenía 23 intervenciones. Sí, sí, sí. Eso es todos los días, así hay. Exactamente. Pero aparte son intervenciones programadas. Eso. A eso hay que sumarle las intervenciones de urgencia, que son las que realmente se van a cubrir ahora. Pero intervenciones programadas, a pesar de que para el sistema son muchas, nos generan un impacto visual en la población. Digamos, uno escucha que esto va a suceder, pero no es como hacer un paro del transporte, que uno visualiza el problema y tienen un impacto en la población general muy importante. Esto tiene un impacto en la población que está enferma, a la cual además no se le puede negar el procedimiento en los pacientes que de urgencia lo necesitan. Entonces es una situación, siempre para los médicos todo este tipo de situaciones es difícil, porque nosotros necesitamos reclamar también por nuestros honorarios, que yo acá en mi hospital estamos en proceso también de rever todo el tema de honorarios que están muy retrasados, y a la vez no podemos dejar de dar la prestación, porque no le podemos decir al paciente que en el caso de estos pacientes que necesitan stent, que están infartados o están en proceso de infartarse, que esperen a que el problema se solucione para ponerle el stent, ¿me entiende? Claro. Es la situación del médico siempre es complicada en ese sentido. Doctor, ¿cómo se consensúa o cómo se fijan los honorarios, tanto en el sector privado como en el sector público? Y si la situación de índice de inflación que se dio en los últimos tiempos agravó esto de que por ahí los plazos para que finalmente ustedes reciban los honorarios, como que me parece que cuando llega el dinero es como que ya está bastante devaluado. No, sí, eso es un problema, digamos. Siempre hay obras sociales que pueden llegar a tardar hasta 6 meses en pagar los honorarios, digamos. Eso desde el 2001 que se realizó, que se generó ese desfasaje económico, nunca se normalizó. Entonces las prestaciones que se pagan rápido en el sector privado a veces tardan 3 meses en pagarse. Cuando el índice de inflación está alto, el pago que recibe el médico y el prestador, que es el sanatorio, muchas veces hay un desfasaje entre lo que reciben y lo que necesitan reponer. Claro. Ahora, ¿por qué esas demoras para pagarles? 6 meses, 3 meses. Bueno, es una locura, porque cuando reciben el horario ya vale un 20% menos, mínimo. Y sí, en las mejores condiciones existe ese desfasaje que usted dice, pero en condiciones de inflación alta el desfasaje era mucho peor. La reposición del insumo, que siempre es en dólares y viene de afuera, era mucho más costosa. O sea, yo cobraba X monto un insumo, porque los insumos nos vienen en dólares desde afuera y hay que pagarlos en dólares, pero el sistema hace que facturemos todo en pesos. Entonces, Claro. En situaciones de inflación más alta había que estar repactando los módulos, muchas veces con cada obra social en particular. Es un sistema de salud bastante difícil. En el sistema privado hay que estar pactando los módulos frecuentemente con las obras sociales, y en el sistema privado eso genera mucho más desgaste que en el sistema público, porque en el sistema público en realidad lo que hay que estar gestionando los honorarios de los médicos, que se gestionan cada tanto tiempo, y después el Estado se encarga de generar las compras de los insumos, en las cuales nosotros no intervenimos. Pero en el sistema privado nosotros intervenimos un poco más y se genera todo ese despasaje y ese desgaste.
Doctor, bien lo decía usted, para el personal médico es muy difícil llevar adelante una protesta y sobre todo con este tipo de prestaciones porque en definitiva están en riesgo la salud del paciente. Ahora le pregunto... Claro, la vida del paciente. Exactamente. Sí. Ahora le pregunto, de seguir así y sobre todo sin ese impacto quizás que no tiene la visibilidad o el alcance que pueda tener un paro de transporte, pero hay una realidad que si no se soluciona debe tener efectos que a veces son irreversibles. ¿En qué instancia estamos? Sí. Y se está en la instancia de tratar de pactar con las obras sociales en el sector privado y en el sistema público de tratar de pactar los salarios. Eso es lo que podemos lograr por ahora. Lo que pasa que en el sistema privado el sistema es bastante engorroso porque intervienen las obras sociales, que son las que efectúan los pagos y con quienes hay que pactar el precio de la prestación. Está el sanatorio, que es el que genera la prestación, está el médico, que es el efector de la prestación, están los proveedores, que son los que nos dan los insumos para poder trabajar, están los importadores que proveen a esas personas que nos dan los insumos, están las casas matrices. El sistema es bastante complicado, pero nosotros los médicos nunca encontramos otra forma de tratar de mejorar, porque en definitiva es tratar de mejorar la calidad de trabajo. Usted imagínese que un médico que trabaja en Estados Unidos solo tiene que preocuparse por qué tipo de intervención va a realizar y nada más. La prótesis está, el mecanismo está, el pago está. Un médico en Estados Unidos ni siquiera se imagina la cantidad de cosas que hay que hacer para que él pueda llegar a hacer esa intervención, porque él nunca tuvo contacto con eso. En cambio nosotros acá sí tenemos que estar ocupando tiempo, esfuerzo que le sacamos al paciente y a la intervención en ocuparnos de que los insumos estén a tiempo, de que la prestación pueda realizarse, de que los proveedores traigan las cosas, de que el pago sea hecho, de que el sanatorio tenga las cosas. Es bastante complicado. En el sistema público también nos ocupamos de que los servicios en los hospitales estén trabajando bien, que los insumos estén, de pactar con la gente de compras cuáles son los mejores insumos, de acuerdo a las ofertas que se hacen, cuáles son los insumos más convenientes. El médico interviene acá en Argentina en muchas cosas que le quitan tiempo, esfuerzo y que se la saca al paciente. Y concentración. En otros países eso no sucede, claro, y concentración, y el tiempo que uno podría estar estudiando o charlando con otros colegas de otros lugares para ver cómo mejorar lo que uno le va a hacer al paciente, uno lo tiene que estar ocupando en ver si el insumo llegó, si el importador lo trajo, si la importación se abrió o no se abrió, si mejoró el precio del dólar o no. Es una cosa a la que estamos acostumbrados, pero lamentablemente no le encontramos la forma de cambiar todavía, ¿entiendes? Doctor, por último, ¿por qué todos los insumos son importados? ¿No hay en la Argentina o es una cuestión de elección de calidad? No, bueno, en Argentina los insumos que se utilizan para nuestras intervenciones no se fabrican. Bien. Pero tampoco se fabrican, digamos, hay empresas multinacionales con sede en Estados Unidos o con sede en Italia o en otros lugares de Europa. Hay países de Asia como China y Pakistán que están fabricando insumos a un menor costo, con una calidad a veces no exactamente similar a la que se fabrica en Estados Unidos o en el Reino Unido, ¿me entiendes? Me entiendo. Nosotros no lo fabricamos, proveemos, pero los otros países de América Latina tampoco fabrican. Solo Brasil es el único país que hay muchos insumos que logró fabricarlos, no a la misma calidad que los insumos europeos o de Estados Unidos, pero tienen una fábrica de insumos que no cubre toda la gama de insumos que nosotros necesitamos, pero
pero muchas cosas que se necesitan sí. Okay. Pero después el resto de los países trabajamos, el resto de los países de América Latina, muchos países de Europa trabajan con insumos que se traen o de Estados Unidos o del Reino Unido o de Pakistán o de China. Así se trabaja a nivel mundial, digamos, son pocos los lugares que los producen y ellos los proveen a todo el mundo. Entiendo. No es que sea un problema específico de Argentina. Entiendo. El tema que tenemos nosotros es que el nitinol, que es el metal utilizado para estos stents y para otras prótesis, sale de acá de Jujuy. Claro. Eso es lo curioso. Lo curioso, pero después tenemos los problemas de los de importación. Que... Como en muchas cosas de nuestro país, que nosotros proveemos la materia prima, lo fabrica otro y nos lo vende bastante más caro. Bastante más caro, y con la dificultad que tenemos nosotros para tener los dólares para poder hacer los pagos correspondientes, ¿no? Sí. Doctor Díaz Beltrán. Es un problema que todavía no solucionamos, pero bueno. Exacto. Sí, doctor Díaz Beltrán, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. No, por favor, un gusto siempre. Gracias, hasta luego. El doctor Lisandro Díaz Beltrán, cardiocirujano, hablando aquí con nosotros en 47M de esta decisión de los cardiólogos intervencionistas, nos aclaró. Exactamente.